Hoy vamos a explorar juntos enseñanzas profundas que pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que podrías alcanzar más, ser más productivo o conectar con tu verdadero potencial, este video es para ti. Hoy vamos a descubrir lecciones menos conocidas de la ley del éxito de Napoleon Hill, un maestro de la mente y del éxito personal que nos dejó herramientas poderosas para aplicar en nuestro día a día. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y crecimiento, porque estas enseñanzas no solo son teoría, son prácticas, aplicables y pueden abrirte puertas que ni siquiera imaginabas. En los próximos minutos vamos a profundizar en 5 lecciones que pocas personas conocen o aplican correctamente. El entusiasmo, hacer más de lo que te pagan, la tolerancia, el autocontrol y la regla de oro. Cada una de estas lecciones tiene un poder transformador y te explicaré cómo integrarlas en tu vida cotidiana para maximizar tu éxito y bienestar. Así que si quieres descubrir secretos olvidados pero súper efectivos para potenciar tu mente y tu vida, quédate hasta el final. Y no olvides suscribirte a Mente Aura y si este mensaje resuena contigo, dejar un like para seguir creciendo juntos. Lección 1. El entusiasmo. El entusiasmo es mucho más que una emoción pasajera. Según Napoleon Hill, es una fuerza magnética que puede atraer oportunidades, personas y experiencias positivas a tu vida. Cuando enfrentas tus días con energía y pasión, tu mente y tu cuerpo se alinean, creando un efecto poderoso que te empuja hacia tus metas. ¿Por qué es importante? Hill enseñaba que el entusiasmo es contagioso. Cuando trabajas con pasión, las personas a tu alrededor sienten esa energía y quieren sumarse a tus proyectos. Sin entusiasmo, incluso las mejores ideas pueden quedarse en el papel. Con entusiasmo, incluso los desafíos más grandes se vuelven oportunidades para crecer. Además, el entusiasmo potencia tu creatividad. Tu mente se abre a nuevas soluciones y formas de pensar, lo que hace que sea más fácil alcanzar tus objetivos. Ejemplos prácticos. Imagina a 2 personas buscando trabajo. Una presenta su currículum con desgana y otra con una sonrisa, palabras apasionadas y convicción. ¿A quién recordarías tú? Ese es el poder del entusiasmo. Transforma la percepción de los demás y aumenta tus probabilidades de éxito en cualquier situación. Otro ejemplo, si estudias un curso o practicas un hobby que realmente amas, aunque tengas días difíciles, tu pasión natural te mantiene motivada y ayuda a superar obstáculos sin esfuerzo extra. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Para cultivar entusiasmo en tu día a día, visualiza tu meta con emoción. Siente lo que sería alcanzarla como si ya hubiera ocurrido. Rodéate de personas positivas. La energía se multiplica cuando estás con gente que te inspira. Actúa con intención. Incluso las tareas más simples, si las realizas con pasión, generan un efecto magnético. Cuida tu energía física y mental. Duerme, aliméntate bien y practica actividades que te llenen de alegría. Cierre de la lección. El entusiasmo no es algo que se tiene o no se tiene. Es una práctica que puedes desarrollar y fortalecer cada día. Cuando lo cultivas, te conviertes en un imán para las oportunidades, personas y experiencias que deseas atraer. En la siguiente lección veremos cómo hacer más de lo que te pagan, otra enseñanza poderosa de Napoleon Hill que complementa el entusiasmo y te ayuda a destacar en cualquier ámbito. Lección 2. Hacer más de lo que te pagan. Napoleon Hill decía que uno de los secretos más poderosos del éxito es el hábito de hacer más de lo que te pagan. A primera vista puede parecer injusto o poco lógico. ¿Por qué dar más de lo que recibes? Pero Hill nos recuerda que la vida siempre devuelve multiplicado lo que entregamos, aunque al principio no veamos los resultados inmediatos. ¿Por qué es importante? Cuando haces más de lo esperado, envías un mensaje claro al universo y a las personas. Estás comprometido con la excelencia. Ese hábito te diferencia de la mayoría, porque la mayoría solo da lo mínimo indispensable. Y aquí está la clave.
Quienes van más allá, quienes entregan un valor extra, son los que reciben oportunidades inesperadas, promociones, reconocimiento y crecimiento personal. Ejemplos prácticos. Imagina a alguien en su trabajo. Puede limitarse a cumplir su horario o puede aportar nuevas ideas, ayudar a sus compañeros y hacer un esfuerzo adicional. ¿A quién crees que será considerada para un ascenso o una recomendación? Otro ejemplo. Un creador de contenido en Internet puede subir un video básico o puede dar un poco más, cuidando la calidad, ofreciendo consejos prácticos y conectando de forma auténtica con su audiencia. Ese pequeño extra es lo que marca la diferencia y genera fidelidad. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Practicar este principio no significa explotarte ni regalar tu energía, sino dar siempre un poco más con amor y entusiasmo. Puedes aplicarlo así. En tu trabajo, busca aportar soluciones y no solo cumplir tareas. En tus relaciones, da un gesto de cariño extra, una palabra de aliento inesperado. En tu desarrollo personal, estudia un poco más de lo que te piden. Lee un capítulo adicional, aprende algo nuevo por curiosidad. En tu propósito de vida, pon pasión en lo que haces, aunque nadie te aplauda todavía. Reflexión y cierre de la lección. El hábito de hacer más de lo que te pagan es como sembrar semillas en un terreno fértil. Al principio parece que nada sucede, pero con el tiempo esas semillas florecen en forma de éxito, abundancia y reconocimiento. Recuerda siempre, lo que das de más nunca se pierde, siempre regresa multiplicado. Y hablando de multiplicar, pasemos ahora a la siguiente lección. Una virtud que abre la mente y nos ayuda a convivir en armonía con los demás. La tolerancia. Lección 3. La tolerancia. Vivimos en un mundo diverso, lleno de ideas, culturas, creencias y formas de pensar. Napoleón Hill afirmaba que la tolerancia es una de las virtudes más necesarias para alcanzar el éxito, porque quien no es tolerante cierra puertas, crea barreras y limita su propio crecimiento. La intolerancia nace del miedo y de la ignorancia. En cambio, la tolerancia abre la mente, genera confianza y atrae nuevas oportunidades. ¿Por qué es importante? La persona intolerante ve el mundo como un lugar hostil. La tolerante lo ve como un terreno de aprendizaje. Hill decía que ninguna persona puede convertirse en líder o alcanzar grandes logros si no desarrolla la tolerancia. ¿Por qué? Porque el éxito no se alcanza en soledad, se construye en equipo. Y sin tolerancia es imposible crear alianzas poderosas. Ejemplos prácticos. Piensa en una empresa. Un jefe intolerante, que no escucha ni respeta a sus empleados, terminará perdiendo talento y quedándose solo. En cambio, un líder tolerante crea un ambiente de confianza, donde las personas sienten libertad para innovar y dar lo mejor de sí. En la vida cotidiana también lo vemos. Alguien que rechaza constantemente opiniones distintas se encierra en un círculo pequeño y limitado. Pero quien practica la tolerancia expande su mundo, gana amigos, aliados y perspectivas que enriquecen su vida. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Cultivar la tolerancia es un trabajo consciente que puedes aplicar con pequeños pasos diarios. Escucha sin juzgar, aunque no compartas una opinión, escucha para comprender, no solo para responder. Rodéate de diversidad. Lee libros de autores con ideas distintas, conversa con personas de otras culturas, abre tu mente. Recuerda que la tolerancia no significa renunciar a tus valores, significa respetar los de los demás. Reflexión y cierre de la lección. La tolerancia no significa renunciar a tus valores, significa respetar los de los demás. Es un signo de grandeza interior y una llave que abre puertas a colaboraciones, aprendizajes y oportunidades infinitas. Recuerda, cada persona que llega a tu vida tiene algo que enseñarte. Cuando practicas la tolerancia, conviertes cada encuentro en una posibilidad de crecimiento. Ahora que entendemos la importancia de abrir la mente, pasemos a otra lección fundamental. El autocontrol. La capacidad de dominar nuestras emociones para dirigir nuestra vida con sabiduría. Lección 4. El autocontrol. El autocontrol es la llave maestra para dirigir nuestra vida. Napoleón Hill enseñaba que quien no puede controlarse a sí mismo jamás podrá dirigir a otros ni alcanzar el verdadero éxito. El autocontrol no significa reprimir las emociones,
sino aprender a gestionarlas con inteligencia. Es la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta y de tomar decisiones basadas en la razón, no en la reacción impulsiva. ¿Por qué es importante? Cuando carecemos de autocontrol, nos volvemos esclavos de la ira, de la ansiedad, de los impulsos y de los hábitos destructivos. En cambio, cuando cultivamos el autocontrol, desarrollamos una fuerza interior que nos permite avanzar con claridad y determinación. Hill afirmaba que el autocontrol es esencial porque las personas exitosas necesitan pensar antes de actuar, elegir antes de reaccionar y decidir con sabiduría, incluso en situaciones difíciles. Ejemplos prácticos. Imagina un líder que pierde la calma frente a su equipo. Su mensaje se distorsiona y su autoridad se debilita. En cambio, un líder que practica el autocontrol inspira confianza, porque demuestra dominio de sí mismo y transmite seguridad incluso en momentos de crisis. Otro ejemplo cotidiano. Cuando sientes el impulso de responder un mensaje con enojo o tomar una decisión apresurada, el autocontrol te da ese respiro necesario para pensar mejor y actuar desde la inteligencia, no desde la emoción. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Desarrollar autocontrol requiere práctica consciente. Aquí tienes algunas formas de integrarlo en tu vida diaria. Escucha sin juzgar el tempire del intempire. Respira antes de reaccionar. Un par de segundos de calma pueden evitarte horas de arrepentimiento. Practica la disciplina en pequeñas cosas. Ordena tu espacio, cumple tus horarios, mantén rutinas que fortalezcan tu voluntad. Identifica tus detonantes. Reconoce qué situaciones despiertan tus reacciones impulsivas y prepara estrategias para manejarlas. Refuerza tu visión a largo plazo. Recuerda tus metas y pregúntate si la acción inmediata te acerca o te aleja de ellas. Reflexión y cierre de la lección. El autocontrol no te convierte en una persona fría o distante, te convierte en alguien fuerte y consciente. Es la habilidad de elegir tu respuesta y de mantener tu poder interior incluso cuando el mundo exterior parece caótico. Recuerda, cuando dominas tus pensamientos y emociones, te conviertes en dueña de tu destino. Y con esta base sólida, estamos listas para explorar la última lección de hoy, la regla de oro, un principio universal que transforma nuestras relaciones y multiplica el éxito. Lección 5. La regla de oro. La regla de oro es un principio que trasciende religiones, culturas y filosofías. Trata a los demás como desea ser tratado. Napoleón Hill enseñaba que este simple principio es en realidad una ley universal que rige nuestras relaciones y nuestros resultados. Cuando damos respeto, recibimos respeto. Cuando actuamos con honestidad, recibimos confianza. Y cuando ayudamos a otros a crecer, inevitablemente crecemos con ellos. ¿Por qué es importante? La regla de oro no solo es una cuestión moral, es una estrategia práctica para el éxito. Hill afirmaba que las personas que triunfan de forma duradera lo hacen porque saben construir puentes, no muros. En un mundo donde las conexiones son vitales, tratar a los demás con justicia y empatía abre puertas que ninguna técnica de manipulación podría abrir jamás. Ejemplos prácticos. Imagina que eres cliente en una tienda. Si el vendedor te trata con atención genuina, ¿no regresarías? De igual forma, en el trabajo, cuando un jefe trata con dignidad y respeto a sus empleados, obtiene equipos leales y productivos. En la vida personal sucede lo mismo. Los vínculos más duraderos se construyen con base en el respeto mutuo, no en la imposición. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Practicar la regla de oro es más sencillo de lo que parece, pero requiere conciencia diaria. Hazte la pregunta clave. ¿Me gustaría que me trataran como estoy tratando a esta persona? Practica la empatía. Ponte en el lugar del otro antes de actuar o hablar. Sé honesta en tus relaciones. La verdad dicha con respeto genera confianza. Da sin esperar nada a cambio. La vida siempre devuelve lo que das, aunque no sea de la misma persona o en el mismo momento. Reflexión y cierre de la lección. La regla de oro no solo transforma la manera en que nos relacionamos con los demás, también transforma la manera en que nos relacionamos con nosotras mismas. Cuando tratamos a otros con dignidad, también reforzamos nuestra propia dignidad. Recuerda, cada acto de bondad, respeto y justicia es como una semilla que tarde o temprano florecerá en abundancia en tu vida.
Con esto cerramos las 5 lecciones menos exploradas de la ley del éxito de Napoleon Hill. Pero antes de despedirnos, quiero compartirte una reflexión final para integrar todo lo aprendido. Hoy hemos recorrido 5 de las lecciones menos exploradas de la ley del éxito de Napoleon Hill. El entusiasmo, hacer más de lo que te pagan, la tolerancia, el autocontrol y la regla de oro. Cada una de ellas no solo es un principio teórico, sino una herramienta práctica que puedes aplicar en tu vida cotidiana para transformarla desde adentro hacia afuera. El verdadero éxito no llega de la noche a la mañana ni por azar. Es el resultado de cultivar una mentalidad positiva, aportar valor más allá de lo esperado, aprender a convivir con la diversidad, dominar tus impulsos y, sobre todo, actuar siempre bajo el principio de respeto y empatía hacia los demás. Si integras estas 5 lecciones en tu día a día, estarás construyendo las bases de una vida más plena, próspera y significativa. Recuerda, la grandeza comienza en tu interior y se manifiesta en la manera en que piensas, sientes y actúas. Si este video resonó contigo, te invito a suscribirte a Mente Ahora para seguir explorando juntos el poder de la mente y el camino hacia el éxito. Y no olvides dejar tu like y compartir este mensaje con alguien que también esté en busca de su mejor versión. Gracias por acompañarme en este viaje de crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video, aquí, en Mente Ahora.